Y vamos a iniciar. Las preguntas que vayan surgiendo a medida de la conferencia las pueden ir escribiendo por favor en el chat. Hay un par de personas que me están apoyando con eso y vamos a resolverlas al final de la conferencia, ¿vale? Ellos mirarán si de pronto es pertinente resolver alguna antes de proseguir. Espero que estén viendo la pantalla. ¿Me confirman por favor que estén viendo, Johnny? Sí, sí se está viendo. Perfecto, vale. Bueno chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a la primera de 3 revisiones de psiquiatría. Para quienes no me conocen, mi nombre es Paula Andrea Jiménez Bamón, soy estudiante de 10º semestre de la Universidad del Tolima, soy la presidente de ASEMTOL y el día de hoy pues vamos a manejar el tema de historia clínica psiquiátrica y pues sus componentes. Entonces, antes de poder hablar de la historia clínica netamente psiquiátrica y lo que más compete directamente a ella, que es el examen mental, vamos a hablar de las generalidades de esta, pues para que todos aquellos que no han visto semiología aún puedan entender un poco más y de mejor manera, porque sé que hay varios chicos que son de básicas y que no han visto algunos conceptos básicos de historia clínica. Entonces, en la historia clínica psiquiátrica vamos a tener estos 12 ítems. Entonces, ¿cuáles son los que difieren de la historia clínica básica? Son estos 4. La historia personal familiar, las experiencias emocionalmente perturbadoras, la personalidad premórbida y el examen mental. Sin embargo, como nuestro paciente en salud mental también es un paciente que tiene patologías orgánicas y debemos hacer una identificación completa. Entonces, vamos a ver datos de identificación, el motivo de consulta, la enfermedad actual, los antecedentes, la revisión por sistemas, la historia personal y familiar, experiencias emocionalmente perturbadoras, personalidad premórbida, examen físico, examen mental, paraclínicos y el diagnóstico. Entonces, vamos a iniciar con datos de identificación. Hay algunos datos que quizás en primera instancia pues no creamos como tan pertinentes o tan relevantes, pero en salud mental tienen mucha importancia ya que nos pueden ayudar o nos pueden dar vista de cómo nuestro paciente tiene, por ejemplo, la memoria. Entonces, estos datos generalmente ya los tenemos en el encabezado de las historias clínicas en los sistemas, pero yo puedo usar esto para preguntarle a mi paciente que me rectifique el número de identificación. Si el paciente es una persona adulta, pues los que tenemos cédula sabemos que se demorará uno máximo un año en aprenderse la cédula, pero ese es un número que es único y que es personal. Entonces, este dato nos puede ayudar mucho en esto. Eh, por ejemplo, podemos preguntarle a un paciente su estado civil. Si nos dice que está casado con, no sé, con Angelina Jolie, pues vemos que algo no está bien en cómo está procesando la información. La religión, claramente, pues sabemos que hay algunos procedimientos médicos que no se realizan en algunas religiones específicas que se procesan, de que se profesan, perdón, y la parte mística, pues debemos tenerla muy en cuenta enfocada a la religión, porque cada religión ve las cosas de una manera diferente. El motivo de consulta. El motivo de consulta es lo que nos va a dar el propósito de la evaluación que vamos a hacer y es lo que el paciente va a identificar como su problema. Yo como médico no puedo alterar ni cambiar cuál es el motivo por el cual él está consultando, porque cuando él dice vengo por esto, pues eso es lo que a él realmente le incomoda. A veces no es lo más importante, pero es lo que al paciente le está incomodando. Lo podemos hacer de dos maneras. Lo podemos hacer textual, como lo dice el paciente, que en salud mental es una herramienta bastante útil, ya que nos puede más adelante ayudar a analizar mejor el paciente. O podemos
escribirlo, hacer como una transcripción a terminología médica, eso también es válido. Por ejemplo, en este caso tenemos un motivo de consulta. La paciente es una paciente de 25 años y nos dice, me siento en lo profundo de un foso y no encuentro salida. Ese es el motivo por el que ella viene. Ella no nos está diciendo es que yo sufro de esta enfermedad o yo sufro de la otra, sino que simplemente es cómo ella se siente. La enfermedad actual en salud mental tiene una relevancia muy alta. Decimos que aproximadamente el 60% del diagnóstico en una patología orgánica nos la va a dar la enfermedad actual, pero en el caso de salud mental, esto nos va a ser una herramienta muy importante. Entonces, para ello, debemos escribirla de la manera más clara y explícita posible. Por ello, aquí les traigo algunos puntos que considero que son sumamente importantes para poderla hacer de la mejor manera. Entonces, la descripción de los signos y síntomas. Entonces, ya en la enfermedad actual, el paciente nos dijo qué era lo que a él le parecía que lo hacía sentir mal y que lo hizo consultar. Entonces, vamos a tomar esto como punto principal y vamos a empezar a hablar de cuándo inició ese síntoma. Por ejemplo, la paciente nos decía que se siente en un foso, que no tiene salida, que es muy oscuro. Entonces, ¿cuándo empezó a sentirse así? No, hace un mes, listo. Entonces, paciente, quien refiere hace un mes. El inicio de la sintomatología nos puede definir, puede ser en años, en meses, en días, incluso en horas, dependiendo de lo que nos diga el paciente. Los atenuantes o agravantes, entonces la paciente dice, no, es que yo me siento mejor después de tomarme la agüita de valeriana, no sé. No, es que yo me siento peor cuando peleo con mi esposo. Este tipo de cosas también es importante anotarlos porque esto nos puede ir guiando un poco más. La evolución de los síntomas. Como sabemos en salud mental, los síntomas no son estáticos y generalmente inician progresivamente y van avanzando. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Generalmente los pacientes que ya han tenido crisis tienen unos periodos intercríticos, o sea, entre uno y otro momento, que también nos pueden decir muchas cosas. Debemos mirar si estos síntomas que nos están describiendo limitan la funcionalidad tanto social, laboral, académica o familiar. ¿Qué tratamientos ha recibido? Si es un paciente que ya viene siendo medicado o se ha automedicado o ha recibido tratamientos no farmacológicos, estos también debemos ponerlos aquí. ¿Y cómo enfrenta la sintomatología? ¿Cómo la enfrenta? Puede ser de muchísimas maneras. Entonces, el paciente me puede decir, no, yo cuando me empiezo a sentir así, lo que hago es orar, o no, yo cuando me estoy sintiendo muy mal, voy y me fumo un cigarro, o voy y consumo sustancias psicoactivas, o voy y me emborracho. Esas son maneras de afrontar la sintomatología. Que estén bien o que estén mal, no depende de nosotros, sino de cómo el paciente lo esté afrontando. En los antecedentes. Tenemos los mismos antecedentes que vamos a hacer en cualquier paciente, no solo con patología mental, porque pues tenemos un paciente holístico, un paciente integral. Y pues así como puede tener una patología mental, también puede tener otro tipo de patologías asociadas. Entonces vamos a revisar los antecedentes patológicos, quirúrgicos, traumáticos, tóxicos alérgicos, transfusionales, ginecobstétricos en el caso de las mujeres, ocupacionales, inmunológicos. Pero pues como estamos hablando de salud mental, en el punto de antecedentes patológicos debemos preguntar la historia psiquiátrica previa, si el paciente ya ha sido diagnosticado con alguna enfermedad anterior. Y en los familiares debemos preguntar si hay algún familiar que tenga alguna patología psiquiátrica. ¿Por qué? Porque hay muchos de ellos que tienen tendencia hereditaria. Cuando vamos a describir los cuadros de la patología, entonces el antecedente patológico, la enfermedad, si ya está diagnosticada, y cómo fue el diagnóstico, o sea, cómo fue ese primer cuadro que nos llevó al diagnóstico de este paciente. La revisión por sistemas. Como ya les decía, nuestros pacientes, a pesar de que puedan consultar por salud mental, pues también pueden tener algún otro motivo o pueden tener una causa también funcional. Entonces debemos tener muy en cuenta esto y debemos buscar trastornos tanto funcionales como emocionales, indagando un poco más.
La historia personal. La historia personal tenemos dos formas en las cuales la podemos describir y es en un párrafo, como lo tienen en la proyección, o lo podemos describir por etapas. Entonces, si lo vamos a describir por etapas, entonces puede ser prenatal, primera infancia, infancia tardía, pubertad, edad adulta, pero pues esto es un poco más extenso. En este ejemplo, podemos ver un párrafo que nos explica más o menos cómo es la vida de la paciente, pues que es una paciente que estudió, es una paciente normal, fue a la universidad, se casó, tiene trabajo, planea tener un hijo, compró casa fuera de su pueblo. Podemos ver que tiene diferentes aspectos y podemos enfocar un poco el contexto social de la persona. En cuanto a la historia familiar, entonces, nos va a dar una perspectiva que nos va a permitir analizar un poco el contexto ya social de la persona. Entonces, vemos que ella vivía con sus padres, tuvo buena salud, la familia está bien. A los 18 años, su hermana menor tuvo un ataque de nervios y en los años siguientes estuvo internada en un hospital psiquiátrico con un diagnóstico de esquizofrenia. Esto debe estar también en los antecedentes familiares. Tanto la paciente como su esposo son abstemios, están en contra de toda clase de drogas, incluyendo la medicación prescrita por profesionales. Las experiencias emocionalmente perturbadoras nos van a ayudar a identificar momentos de la vida de nuestro paciente del cual pueden desprender situaciones traumáticas o perturbadoras, como lo dice el título, y esto lo que puede es desencadenar alguna sintomatología extra o desde allí se desencadena la patología psiquiátrica. Si el paciente nos dice que no, para él no tiene ninguna experiencia emocionalmente perturbadora, nosotros como entrevistadores podemos también preguntarle al informante algunos puntos importantes, como por ejemplo la orfandad en la infancia temprana. La personalidad premórbida es cómo era la personalidad de la persona antes de enfermarse, valga la redundancia de la frase. Entonces, generalmente los pacientes vienen acompañados y esto se lo vamos a preguntar a su familiar, porque si estamos en una crisis, pues el paciente no va a tener la capacidad, digamos, de respondernos de manera adecuada. Entonces, el familiar es quien nos va a decir, no, ella era una persona tranquila, pero mírela, y la paciente caminando de un lado al otro por el consultorio. Ella no es así. En este caso, el esposo de la misma paciente que venimos hablando la describe como una persona extrovertida, sociable y normal. Estas últimas dos palabras lo que nos significa es que el esposo, que es con quien ella convive hace años, identifica que hay algo que no está bien en ella y que ella no es así. El examen físico nos puede ayudar a obtener información importante. El estado de salud, pues digamos que las patologías mentales también pueden venir de causa orgánica o pueden tener una representación orgánica como lo son las autolesiones. Entonces debemos examinar muy bien algunas zonas como las muñecas, los muslos, porque pueden haber zonas de lesión. Vamos a entrar a la parte, como les decía, como focal del examen en salud mental. Y es el examen. Entonces, la descripción general, el estado de conciencia, el afecto, el pensamiento, el lenguaje, la percepción, memoria, inteligencia, introspección, prospección y juicio son lo que vamos a evaluar en el examen mental. Vamos a iniciar con la descripción general. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la descripción general? Todos tenemos un lenguaje tanto verbal como no verbal y dentro de la descripción general quizás es el punto en el que más nos vayamos a extender como redactando, porque son muchos los puntos que debemos observar en el paciente. Entonces, no es lo mismo que el paciente llegue por sus propios medios, haya sido él quien pidió la consulta, a que lo traigan en camilla o a que lo traiga la policía, esposado y obligado. No es el mismo contexto, ¿sí?
La conducta observable y la expresión corporal, pues no es casual que una persona camine de X o Y manera, ¿sí? No es lo mismo si yo llego a un consultorio, me siento derecha frente al médico, le hablo con seguridad, así yo me siento y empiezo a mirar hacia otro lado, agacho la cabeza. ¿Sí? Esto nos permite ver cómo el paciente expresa de manera no verbal sus sentimientos. El contacto visual nos hace conscientes de la presencia de otra persona dentro del mismo entorno y las interacciones propias de cuando estamos interactuando. No es lo mismo hablar yo con alguien y estarlo mirando a los ojos a estar hablando con alguien y mirar para todos lados. Y el contacto verbal nos va a permitir conversar con el paciente, nos brinda información de lo que está ocurriendo y de la manera en la que él lo verbaliza. Sin embargo, pues debemos tener en cuenta que hay pacientes que son mutistas, selectivos, que no hablan porque no quieren, no pronuncian ni una sola palabra, o que tengan respuestas lacónicas. Con respuestas lacónicas nos referimos a respuestas tajantes, ¿sí? Entonces, ¿usted se llama Paula? Sí. ¿Usted estudia? Sí. No va un poco más allá en la respuesta. En cambio, otros pacientes, como los pacientes maníacos, tienden a hablar mucho, ni siquiera han llegado y ya no dejan hablar al médico, no permiten ser interrumpidos en la conversación. Con esto ya vamos empezando a enfocar nuestro paciente. La expresión facial, pues, nos ayuda a hacer una lectura general desde el momento que él ingresa y pues de todo lo que ya hemos venido observando. Y nos ayuda a afianzar la información que él nos está dando. En cuanto al aspecto físico, pues ustedes dirán como que eso no tendrá mucho que ver, quizás, pero sí, por ejemplo, si es un empresario que está acostumbrado y que todo el mundo en su empresa lo ve siempre de traje negro, camisa blanca, bien arreglado, pero de un momento a otro llegó a trabajar con una camisa roja y un pantalón verde y unos zapatos fucsia, no significa que sea psicopatológico, pero pues algo raro anda ahí, ¿sí? Nosotros mismos, el día que uno pues no está como de buen ánimo, no tiene, pues simplemente no se arregla, no se maquilla, no se peina, no se viste, sino que se limita, ¿no? A bañarse, a vestirse y a salir, por ejemplo, para la universidad. La actitud, en la actitud vamos a tener varios aspectos que son muy importantes de observar. Y son todas estas actitudes las que podemos encontrar. Yo creo que quizás hayan unas que son más fáciles de identificar que otras, pero entonces las vamos a tocar cada una de una manera pues un poco rápida. La actitud de interés, por ejemplo, es la que muchos tienen en este momento. Están interesados en la charla y están prestando atención, o cuando estamos teniendo una conversación con alguien más. Eso significa estar interesado, mi actitud es de interés hacia lo que estoy haciendo. La de perplejidad la podemos encontrar en pacientes con depresiones profundas, no tienen mucho contacto con el entorno, o en un paciente que tiene estrés postraumático, y lo podemos identificar como esa persona que está mirando un punto fijo, como sorprendido, ese sería como el término similar, como sorprendido por todo lo que le pasa, ¿sí? El distante es una persona que tiene poco interés en el medio, se comunica muy poco, tanto visual como verbalmente, entonces empezamos a ver la importancia de lo que hablábamos antes, como las personas con rasgos esquizoides. La inhibición, este tema de los rasgos de personalidad y de las personalidades, los vamos a tratar en la última conferencia. Las personas inhibidas o con actitud de inhibición son los que conocemos como los tímidos, los introvertidos. Sin embargo, cuando una persona ya va un poco más allá de la timidez, ya es como extremadamente tímido, podemos decir que es una persona con una actitud distante. Una actitud de extrañeza es, por ejemplo, un paciente psicótico que observa todo su entorno como si algo fuera a pasar, ¿sí? Entonces está buscando
debilidades de, no sé, de la estructura de la casa, está buscando quién le puede hacer daño, todo lo mira con duda. La actitud altiva la podemos ver retadora, no es una persona amable, incluso tiende a ponerse un poco imponente y lo podemos encontrar en las personas con rasgos narcisistas. No es psicopatológico, no significa, pero pues en algunos pacientes que no lo eran antes y en este momento de la crisis lo están, nos puede indicar algo. La actitud de gran confianza son pacientes extremadamente amables, ¿no? Dijimos que el interés, pues yo estoy acá conectado con la persona con quien estoy hablando, pero el de gran confianza es un paciente, por ejemplo, maníaco o hipomaníaco, que se comunican ya demasiado con el cuerpo, son demasiado exagerados, se mueven muy rápido y demasiado sueltos en un entorno que no es conocido. Nosotros cuando estamos en un lugar que no conocemos, pues tendemos como a esperar un poco del entorno para sí mismo dar confianza. Ellos no, ellos llegan y así como van llegando, van cogiendo, van, sí. Los pacientes intrusivos son como el siguiente nivel del paciente con gran confianza. El paciente intrusivo es el que te quita las cosas de la mano y se las regala a otra persona, por ejemplo, que se meten en la conversación. Por favor, chicos, silencien el micrófono. Gracias. Bueno, no sé si ya me están escuchando bien. Gracias. Por favor, la persona que tiene el micrófono prendido. Gracias. Y vamos en las personas intrusivas, entonces son los que entran al consultorio. Muchas veces nos ha pasado que el paciente sabe que estamos en consulta con otro paciente, pero así entra al consultorio y quiere ser atendido ya y coge todo, incluso pueden tornarse ciertamente agresivos. El quejumbroso es un paciente que siempre está incómodo, que siempre está haciendo mala cara, que está gesticulando mal, como un paciente, por ejemplo, hipocondríaco, incluso algunos pacientes con tendencia a la depresión. La actitud demandante es muy similar a la altiva, pero pues es más agresiva, ¿no? Entonces vemos que son como nivel suave y nivel experto. Entonces, es gente que está como muy agresiva, que puede llegar a la agresión física y que nos demuestra que está bravo y que está molesto con el entorno. Los pacientes pasivo-agresivos son esos pacientes que tú notas que están inconformes, pero te están sonriendo y te están intentando ocultar su inconformidad, pero de manera muy disimulada te lo están diciendo. Entonces nos muestran como su irritabilidad de una manera no verbal. Pacientes seductores, a pesar de que creamos de que no es muy común, es más común de lo que uno esperaría encontrarse en la clínica, y son pacientes que siempre están coqueteando con el entrevistador. Es constante, entonces el paciente coquetea con el médico que la está entrevistando y entra un auxiliar de enfermería y también le coquetea y no le importa el entorno, no le importa que no sea un lugar para coquetear, por ejemplo, sino que simplemente lo va haciendo. Debemos recordar que todas estas actitudes no son solamente psicopatológicas, son actitudes que podemos encontrar en todos los pacientes y en todas las personas. Solo que pues en alguna persona cuando la actitud cambia de una manera muy brusca, pues nos puede enfocar un poco más. En otros aspectos, que es como el último punto de la descripción general, vamos a identificar el sexo, la raza, la contextura o conductas que no estén clasificadas, como por ejemplo los pacientes que no hablan, pero que hacen sonidos guturales o que gritan, o sí, ese tipo de cosas que se salen como de lo que veníamos hablando, los podemos identificar o los podemos redactar acá. Acá tengo un ejemplo de una descripción general. Entonces, paciente llega en camilla, dice sentirse débil para caminar, pero lo puede hacer ayudado, se observa inquieta, hiperactiva, habla constantemente. Si bien se muestra amable y colaboradora, establece un contacto visual espontáneo, responde a las preguntas, pero es difícil interrumpirle una vez comienza a hablar. Su apariencia está de acuerdo con la edad, pero luce un tanto descuidado del arreglo personal, su rostro es poco expresivo y su actitud es una entremezcla entre altivez y extrañeza. ¿Listo?
Me gustaría que alguien se lanzara a decir qué idea le da esta descripción general del paciente, como qué podría ser un diagnóstico diferencial. Obviamente estamos muy prematuros para hablar de un diagnóstico diferencial solamente con esto, pero nos puede dar una idea. Alguien que prenda el micrófono para saber que me están escuchando. Hola. Hola. Pues ahí cuando dice por lo menos que habla constantemente y después dice que es difícil interrumpirla, creo que leí que decía que era maníaco, o sea, escuché que decía que era una persona maníaca, o sea, era difícil interrumpirla, que hablaba bastante y bueno, la primera idea. Exacto, es una muy buena primera impresión. Además que vemos que la actitud es entre altivez y extrañeza, entonces no es como el paciente que está quieto, tranquilo, sino tiende a estar más sublevado, digámoslo así. Hola, buenas tardes. Hola. Eso también se podría confundir, podría ser con una depresión en cuanto dice que pues es poco expresiva y también que luce un poco descuidada. Según esas dos, o sea, por eso debemos mirarlo muy completo, porque pues una persona deprimida no tiende a la altivez, ¿sí? Y una persona deprimida no tiende a hablar repetidamente sin que se le pueda interrumpir. Normalmente tú a una persona con depresión la interrumpes y se queda callada, incluso deja de hablar y deja de comunicarse porque se siente incómodo, siente que que no está aceptado en el entorno, y eso lo vamos a hablar un poco más adelante en cuanto a otros ítems del examen mental. El estado de conciencia, pues podemos encontrar cosas que ya conocemos, esto lo vemos en todos los pacientes, y entonces vamos a identificar si el paciente está alerta, somnoliento, confuso, estuporoso o en coma. Sin embargo, les traigo otros dos como ítems o estados de conciencia diferentes, que son el estado vegetativo persistente, que es cuando una persona despierta de un coma de más de 15 días, de más de 3 semanas, y retoma el estado de alerta, ¿sí? Entonces, tú lo mueves y la persona reacciona, pero todas las funciones mentales superiores no están activas, cosa diferente del enclaustramiento. Paciente que está enclaustrado no puede moverse, pero lo único que puede mover son los párpados y los ojos, pero hace un buen contacto con el exterior y te está entendiendo lo que le estás diciendo. En cuanto a la orientación, tenemos 3 puntos importantes que hablar, y es orientación en persona, lugar y tiempo. Por ejemplo, yo sé que soy Paula Andrea, estoy orientada en persona. Lugar, sé que estoy en mi casa, en la ciudad de Ibagué, estoy orientada en lugar. Y en tiempo, sé que hoy es 13 de abril. Estoy orientada en persona, en lugar y en tiempo. Digamos que, ¿cómo tiende la orientación a perderse? Invertido. Lo primero, generalmente, cabe aclarar, generalmente, la primera orientación que se pierde es en tiempo, después en lugar y por último en persona. La atención. Entonces, podemos ver que la atención tiene 3 puntos importantes, que son los que están en la parte superior, y es la orientación, la focalización y la concentración. La orientación es hacia donde yo dirijo mi atención. Por ejemplo, en este momento mi orientación está hacia el computador, hacia mis audífonos, hacia la conferencia que estoy dando, que son, pues, entre comillas, ustedes. Sin embargo, si yo estoy acá, pero a mi derecha se cae un ladrillo del techo, pues mi orientación de la atención va a ir a otro lado, porque es un estímulo y es algo que no es voluntario 100%. La focalización lo que permite es disminuir, como, digámoslo, como el ruido externo, disminuye la atención que yo le presto a mi entorno para poder centrar mi atención en algo. Por ejemplo, si yo estoy leyendo un libro, entonces, a pesar de que haya mucho ruido en mi alrededor,
si yo estoy atenta, o sea, realmente estoy focalizada en el libro, va a estar así. A pesar de que de pronto pase alguien y nos diga algo, ni siquiera vamos a creer que es para nosotros porque la focalización de nuestra atención está en esa actividad específica. Y la concentración nos habla de una cantidad de recursos que usa nuestro cerebro para una sola cosa. Por ejemplo, no es lo mismo la misma concentración que yo tengo si estoy leyendo un libro, pero a la vez estoy revisando WhatsApp, por ejemplo, que sé que a muchos nos pasa, o si estoy leyendo un libro, pero estoy esperando una llamada súper importante y miro la hora, o si estoy acá, pero a la vez estoy mirando todos los chats, por ejemplo, si estuviera mirando todos los chats que ustedes están escribiendo, entonces pues no podría concentrarme y no podría ponerme atención en lo que estoy haciendo. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Entonces tenemos esos 3 ítems, pero pues esto no vamos a empezar como uno por uno. Entonces, en atención vamos a identificar hipoprosexia, hiperprosexia, atención distráctil y euprosexia. Les recuerdo que el prefijo eu significa normal. Entonces, la hipoprosexia es cuando una persona no puede utilizar estas 3 herramientas que les estoy diciendo, orientación, focalización y concentración. Entonces, una persona hipoproséxica es la que intenta concentrarse, pero no puede. Como lo intenta, se concentra unos minutos, pero realmente no está 100%. Por ejemplo, una persona ansiosa. Un hiperproséxico, el claro ejemplo es una persona que juega ajedrez de manera profesional. Ellos disminuyen todo su entorno y ponen su atención 100% en el tablero de ajedrez. La atención distráctil, la manera más fácil que podemos identificarlo es una persona, un niño con TDAH. Entonces, son niños que no es que ellos no quieran prestar atención, no es que ellos no, es que realmente no lo pueden hacer y no pueden estarse quietos. Y la euprosexia deberíamos ser todos nosotros en este momento. En cuanto a la conciencia, orientación y atención, que es lo que estábamos viendo, entonces podemos decir, es un paciente alerta, orientado y euproséxico. Todos nosotros, al parecer, estamos alertas, orientados y euproséxico. Al menos, eso espero. El tercer punto o el tercer ítem del examen mental es el afecto. En esta tabla quise resumirles los tipos de afecto, digamos, como para que fuera un poco más fácil verlos todos como al tiempo. Y se divide en 6 grupos y cada grupo se divide como en unos subgrupos, ¿sí? Entonces, la tristeza, la alegría, la ansiedad, la irritabilidad, la insuficiencia y otros diferentes. En la tristeza vamos a encontrar 3 puntos. Tristeza, que es un sentimiento que todos hemos tenido. La disforia, que es una sensación incómoda. No llega a ser triste, o sea, no llego a sentirme triste, pero me siento incómodo. Digamos que lo más parecido a alguien que no haya sentido como tal la disforia es el aburrimiento. Es muy similar. Y la anedonia es, no puedo sentir placer por nada de lo que estoy haciendo. Nada me provoca placer. La alegría, entonces, nos va a dar 2 puntos, la alegría y la exaltación. La alegría, pues, es el sentimiento, me siento bien, me siento feliz, sí, es positivo. La exaltación es cuando ya es un poco más, ya nos pasamos y es ya cuando no siento necesidad de dormir porque estoy demasiado exaltado, hay mucha energía, se desinhiben las personas y pueden llegar a volver violenta a una persona porque no va a aceptar ninguna negativa. La ansiedad, siempre que hablamos de ansiedad, en X o Y contexto vamos a hablar de un peligro, de que hay una identificación de un peligro. Entonces,
Cuando tenemos ansiedad por X o Y motivo, sentimos que hay algo inminente y el cuerpo lo que hace es prepararse para ello. Tiene como síntomas la angustia, la desesperación, pero pues también puede estar acompañado de manifestaciones somáticas. El cuerpo también nos va a decir, estamos ansiosos, sudor en las manos, palpitaciones. Y acá tenemos pues 3 como subgrupos, y es la ansiedad, el temor o miedo y el pánico. El temor o miedo es una característica principal de las fobias específicas. Entonces yo le tengo fobia a las arañas. Eso es un temor o un miedo específico. Sin embargo, el pánico es un ataque episódico. Entonces se me pueden mezclar todas. Por ejemplo, voy a una finca, sé que probablemente me puedo encontrar con una araña. Tengo cierta ansiedad por ello, porque tengo el temor o el miedo específico. Pero estoy parada al lado de un árbol y siento que algo me camina en la mano. Eso me puede provocar un ataque de pánico si soy una persona aracnofóbica. Es simplemente un ejemplo para que lo tengamos claro. La irritabilidad es el otro grupo y tenemos 2 puntos. La ira, que todos en algún momento hemos sentido, es una emoción normal, estamos expuestos a ella y puede estar acompañado de ideas y fantasías un poco agresivas. Pero una cosa es que se quede en la idea de quiero golpearlo, y la irritabilidad es cuando ya llegamos al punto de realizarlo. Un ejemplo que es para que nos quede muy clara la irritabilidad. Si yo estoy leyendo y hay una palabra que se ve borrosa, ¿yo qué hago? Como, no puedo entender la frase. Una persona con un afecto irritable rompe la hoja del libro y bota el libro, quema el libro, lo mete entre agua. Es una reacción exagerada y que nadie puede entender, incluso a veces ni siquiera la misma persona puede entender por qué esa explosión de irritabilidad. Las insuficiencias son estas 4: constreñido, embotado, insuficiente y plano. El paciente constreñido es que se disminuye el rango y la intensidad de las emociones. Entonces, digamos que todos tenemos variable nuestro rango de emociones, pero el paciente constreñido en ese momento lo disminuye. Entonces, no es como que no sienta nada, pero pues siente muy poquita felicidad o siente muy poquita tristeza y está ahí. No alcanza a ser disforia ni anedonia, pero porque fluctúa, pero es ahí, como en un rango muy pequeño. El embotado es de la misma manera, pero a causa de fármacos, como por ejemplo benzodiazepinas en dosis altas o algunos antipsicóticos, sobre todo de los típicos. El insuficiente no siente, es como la disminución extra del constreñido, o sea, no hay una buena expresión, no puede sentir las emociones como tales, como, sí, ya, eso fue toda su emoción. O sea, el constreñido al menos puede llegar a sentir un poquito más de emoción. Y el afecto plano son rostros inexpresivos, pues es una persona como que ni le van ni le vienen las emociones. En el grupo de otros encontramos la labilidad, que es una fluctuación de uno a otro extremo. No es como en el constreñido, que es pequeño, sino es una labilidad brusca, lo que la gente llamaría bipolar, ¿sí? Entonces va de la felicidad extrema a la tristeza. Por ejemplo, le estamos preguntando a una paciente como, bueno, ¿y a usted qué le gusta hacer en su tiempo libre? Cuando a uno le preguntan qué le gusta hacer en su tiempo libre, uno generalmente tiende a la felicidad, ¿no? No, pues a mí me gusta leer, a mí me gusta ver novelas. Imagínense que me estoy viendo una novela. Eso es un caso de una paciente. Sí, ¿qué novela está viendo? No, es una novela, imagínense que es una campesina y se pone a llorar. Ataque de llanto. Y se le pasa el llanto y dice, no, y se va a casar con el más rico de la ciudad y se vuelve y se pone feliz. Y luego se pone otra vez a llorar porque se acuerda de que pues va a tener su vida casi imposible durante toda la novela porque pues se enamoró del rico del pueblo. Sí, más o menos eso es una labilidad, o sea, es un cambio exageradamente abrupto de las emociones.
Las explosiones afectivas son también conocidas como parálisis pseudovulvares y es donde un paciente no siente la reacción la emoción que está reflejando. Entonces se ríen exageradamente, pero no se sienten felices realmente. La ambivalencia es cuando pueden sentir alegría y tristeza al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando alguien llega de viaje y se siente uno feliz porque llegó y se siente triste porque sabe que se va a tener que ir en 2 días, por ejemplo. Son 2 emociones al tiempo. La lexitimia implica no poder expresar las emociones, o sea, yo lo siento, pero no sé cómo me siento. O sea, yo estoy aquí, pero no sé si me siento feliz, no sé si me siento triste, no sé cómo expresar lo que estoy sintiendo. Y los mixtos son más comunes de lo que pensamos y es, por ejemplo, la unión entre ansiedad y tristeza o la depresión, o la depresión o tristeza e irritabilidad. Desde hace mucho tiempo, algunos estudiosos, psicólogos, han querido considerar algunos otros puntos como emociones. Dentro de estos están la curiosidad, la envidia, los celos no patológicos, la culpa, el amor, el odio, pero todavía no los han catalogado como tal. El siguiente punto es el pensamiento. En cuanto al pensamiento tenemos 2 características primordiales y es el curso y el contenido. Entonces, vamos a empezar por el curso. Dentro del curso tenemos 2 puntos, la velocidad y la asociación. Dentro de la velocidad vamos a tener qué tan rápido va el pensamiento de una persona, ¿sí? Entonces, cuando la persona está hablando muy rápido y tú ves que tiene como muchas ideas al tiempo, como una persona, por ejemplo, maníaca, tienden a ser taquipsíquicos. O una persona ansiosa, también lo son. La bradipsiquia, hablamos de pensamientos lentos, los podemos encontrar de pronto en depresión y retardos mentales, y es esa persona, el pensamiento va muy relacionado con el lenguaje y eso debemos tenerlo en cuenta. Una persona que está taquipsíquica, o sea, que está pensando a 1000, no va a hablar lento. ¿Sí? Tengamos eso muy en cuenta. Entonces, el bradipsíquico es la persona que habla lento, que tú le Alguien haces está compartiendo la pantalla. porfa el micrófono, gracias. En cuanto a la velocidad, gracias. Permítame un segundo, que al parecer alguien cambió. Nuevamente están viendo mi pantalla, porfa, ¿me confirmas, Johnny? Sí se ve, Pau. Vale, gracias. Bueno, habíamos hablado de la bradipsiquia y los bloqueos es, por ejemplo, cuando se tiene la idea, pero no se puede expresar. Entonces, el pensamiento está, pero no tengo forma como de hacerlo salir. Y la asociación de las ideas, entonces, van a ser la asociación circunstancial, asociación laxa, incoherencia, fuga de ideas, ensalada de palabras, verbigeraciones, tangenciales y neologismos. Ya les voy a dar ejemplos de cada uno, como para que los podamos entender de una manera un poco más sencilla, porque sé que son muchos términos los que se usan dentro del examen mental. Entonces, les voy a leer un ejemplo de circunstancialidad. Es un paciente al que le preguntamos, ¿por qué le fue mal? ¿Por qué tiene malas notas? Entonces dicen, no, es que yo no estudié, sino que a veces el estudio pues es difícil y la dificultad hace que yo me demore y que yo no pueda estudiar y pues todo lo que tengo que estudiar se complica y pues va a necesitar más tiempo. Entonces vemos que es como evasivo, o sea, da detalles que no me están dando una respuesta porque realmente no me está diciendo a ciencia cierta por qué tiene mala nota, pues según la idea que se le preguntó.
En la asociación laxa de ideas, entonces el paciente, vamos a poner el ejemplo de un paciente de 23 años, y nos responde, es que uno dice que no se da cuenta de las cosas que debe hacer bien, pero no es posible, ni se interponen, ya son muchos meses, vienen en la noche, dice cosas y me molestan, ya no estudio y es difícil leer libros. Podemos ver que nos está tratando de contar la historia de su enfermedad, pero pues no es coherente, no es una forma en la que nosotros pues, le estemos entendiendo al 100% lo que nos está diciendo, porque pues como que lanza una idea y luego lanza otra, todas relacionadas, pero no ordenadas. La incoherencia o disgregación, pues ya es como una asociación laxa extrema, no hay un discurso en el que podamos entender. Por ejemplo, dice el paciente, es que los zapatos son largos porque usted cree que no me gustó el almuerzo, pero más tarde llovió. No tiene nada que ver una cosa con la otra de lo que está diciendo, o sea, absolutamente nada. La fuga de ideas se ve alterada, tanto la velocidad como la asociación. Entonces va a lanzar un montón de ideas que tampoco tienen mucho sentido. Y en la ensalada de palabras vamos a encontrar literalmente una ensalada. Entonces el paciente te va a decir, zapato, canción, verde, mono, computador, hoja. Tú le ves en la cara como si te estuviera diciendo la frase de la vida, el sentido del universo, pero pues no está diciendo realmente nada. Las verbigeraciones son una forma de repetitivo, de hacer una frase repetitiva que muchas veces la hacen como un susurro. Entonces pueden decir los lagos, los lagos, los lagos, los lagos, los lagos. No sabemos qué significa, pero es algo que se presenta y se encuentra repetitivamente dentro de la conversación. Las respuestas tangenciales y los neologismos. Entonces, cuando le preguntamos a un paciente en qué trabaja y nos dice, no, es que yo sigo la Biblia y me gano el pan con el sudor de mi frente, pues es una respuesta tangencial, porque me está hablando algo del trabajo que se lo gana con el sudor de su frente, pero no me está diciendo específicamente en qué trabaja. Los neologismos son palabras nuevas que son creadas. Estos son bastante comunes también y lo usan mucho. Entonces, por ejemplo, el paciente me dice, es que vienen los venudrilos. Yo le voy a preguntar, ¿qué es un venudrilo? Resulta que para el paciente un venudrilo es un cocodrilo que viene de Venus. De ahí la palabra venudrilo. Son ese tipo de palabras que generalmente son asociación de dos palabras que las integran o a veces pueden no tener nada que ver. Para las alteraciones del contenido, entonces vamos a hablar de cuatro grupos de ideas principales, que son las delirantes, las sobrevaloradas, las prevalentes y las obsesivas. Las prevalentes son como el grupo más corto, porque simplemente son una idea que permanece, que está muy fija en el pensamiento del paciente. En cuanto a las ideas delirantes, son ideas basadas en experiencias, generalmente son extrañas y son poco habituales. El paciente está totalmente convencido de lo que nos está diciendo. Así nadie más le esté creyendo la historia que él nos está contando de los ovnis y los extraterrestres, él está 100% segura que eso que nos está contando es así. Y él, esto lo puede motivar y le puede generar molestia el hecho de que yo le diga que lo que él está diciendo no es así. Entonces vamos a encontrar las ideas autorreferenciales, por ejemplo, son cuando una persona se encuentra trabajando y dice, no, es que todos mis compañeros están creando un plan para hacerme echar. Eso puede ser una idea autorreferencial. Las ideas persecutorias es cuando yo, pues como su palabra lo dice, yo creo que me están persiguiendo, por ejemplo, para hacerme daño. En las mágicas podemos encontrar, estas mágicas podemos encontrar algunas ideas que nos pueden confundir un poco, porque debemos tener en cuenta lo que les hablaba por allá al principio de la charla, que era la religión de los pacientes, y aquí puede entrar un poco a jugar con ello. Entonces, por ejemplo, en las ideas mágicas, debemos creer,
por ejemplo, para que me entiendan un poco mejor, y es cuando el paciente me dice que absolutamente todo lo que está pasando es por fuerza de un ente mágico o que él es brujo, sí, ese tipo de cosas. La ansiedad de influencia es cuando una persona dice que está siendo controlado por un ente superior, como un espíritu o que los extraterrestres me están influenciando para que yo haga X cosa. Y las de difusión es cuando cree que todas las ideas que él está transmitiendo son enviadas por otra persona o son enviadas por otro ser, generalmente un ser superior. En este podemos encontrar mucho las historias de los extraterrestres que le tienen ideas de difusión y de influencia al tiempo. Las megalomaníacas, entonces, pues, alguien que se cree, que me diga, no es que yo soy Dios, eso probablemente es una idea megalomaníaca. O el que se cree el gerente de Apple. Sabemos que no lo es, pero él está convencido. O sea, ellos están 100% convencidos de que lo que están diciendo, eso es. Los celos delirantes son un punto de celotipia muy marcado y es, por ejemplo, vive una pareja de esposos solos en una casa de 2 pisos y el esposo está en el primer piso y de repente dice, mi esposa me está haciendo infiel en el segundo piso. No hay nadie más en la casa, solo la esposa, y tiene que subir a verificar porque su pensamiento le está diciendo que le está haciendo infiel. Y las erotomaníacas es cuando creo que todo el mundo está enamorado de mí. Entonces, no, es que Marc Anthony, la canción que compuso fue para mí y lo que me quiere decir es que mañana nos vamos a ver en la tienda de la esquina. Cosas así que no son reales, obviamente, que no tienen nada que ver con el entorno social del paciente. Incluso la erotomanía también puede ser con el mismo personal de salud, entonces no, es que ese médico yo le encanto. No, es que si ve el auxiliar que entró, yo a ese auxiliar le encanto. Las pacientes tienen fijaciones sobre todo por 1 o 2 personas en específico, por ejemplo, cuando están hospitalizados. Las ideas sobrevaloradas, entonces, van a tender, las ideas sobrevaloradas, entonces, son ideas que no pueden ser, o sea, yo no le puedo quitar una idea de estas al paciente, sin embargo, él sí se siente incómodo con ellas. Entonces, en algunos momentos pueden llegar a creer que lo que están diciendo es exagerado, sin embargo, pues eso sigue en su mente. La minusvalía, la desesperanza, las místicas y las de culpa. Por ejemplo, en las de culpa, un profesor de un colegio, que algunos de sus estudiantes no pudieron entrar a la universidad y él cree que es culpa de él, ¿sí? Teniendo en cuenta que hay muchos otros contextos socioculturales que no permiten que los estudiantes entren a una universidad, él cree que es culpa de él, que esa es una idea sobrevalorada porque va más allá de su poder. En las de minusvalía, dentro de estas podemos llegar a un punto extremo, que es el nihilismo, que es donde la idea de minusvalía es tan grande que yo creo que yo no existo y que no soy absolutamente nada. Las ideas obsesivas quizás sean un poco más fáciles de reconocer, que son las de contaminación, duda y orden, y estas fácilmente pueden provocar unas conductas compulsivas. Entonces, si mi idea obsesiva es de que mis manos están contaminadas, mi idea compulsiva o mi compulsión, perdón, va a ser ir a lavarme las manos muchísimas veces. Las de duda. Yo vivo en un 3er piso, me acuesto a dormir, apenas llego a la cama digo, ve, yo sí cerraría bien la puerta, bajo, así. Quito la llave, echo la llave, vuelvo y me subo, apenas me acuesto, yo sí revisaría bien, vuelvo y bajo, y se vuelven repetitivas. Y las de orden es cuando, por ejemplo, va a la casa de un amigo y ve la biblioteca ordenada, como al amigo le gusta porque es la biblioteca del amigo, pero para él esa idea obsesiva del orden en el que está esa biblioteca no es, y va y la organiza de la manera en la que él lo considera. Esa es su compulsión.
organizar. Entonces la compulsión lo que hace es como equilibrar esa idea obsesiva. Recordemos, perdón, que las ideas obsesivas son ideas muy intrusivas. Entonces no es como que pueda decir que, no, sí, no, sí, será que se re bien, bueno, no importa. No, son ideas que se meten en el pensamiento de la persona. En el lenguaje podemos encontrar dos polos. Entonces está el polo receptivo, que es donde podemos identificar trastornos de la comprensión de las palabras y de las oraciones. Entonces la persona no reconoce lo que yo le estoy diciendo o lo que significa que le estamos comunicando. Y el polo expresivo, que va a hablar más de la comunicación y de la producción verbal, la falta de vocabulario, las alteraciones de la voz y las características como disfonía o afonía, por ejemplo, en estas, de la elaboración. Entonces vamos a ver, vamos a encontrar el mutismo, ya lo habíamos hablado, es una persona que no habla, las ecolalias y las palilalias. Ecolalia, por ejemplo, si yo leo la frase características de la elaboración. Hacerle eco, como su palabra lo dice, a la última palabra de la frase, y la palilalia tiende a ser toda la frase. En la percepción vamos a encontrar 4 puntos importantes: la ilusión, las alucinaciones, y hay algo que es muy similar a una alucinación, que es una alucinosis. Entonces voy a explicar esos términos. Ilusión es cuando yo veo algo y mi cerebro lo modifica. Ejemplo, yo veo una silla, la silla tiene 4 patas, mi cerebro lo modifica y lo hace ver como un perro. ¿Sí? Generalmente pues son cosas que tengo el estímulo y mi cerebro lo que hace es distorsionar ese estímulo. Las alucinaciones no tienen ningún estímulo externo. Hablamos sobre todo de las visuales porque son las más fáciles de identificar. Sin embargo, también pueden ser táctiles, olfativas. Las alucinaciones, entonces, no hay algo externo, como por ejemplo les nombraba la silla, sino que simplemente aparece. Cuando yo tengo una disociación y sé que lo que estoy viendo no es real, lo llamo alucinosis. Entonces, si yo estoy hablando con Pepito, que es mi amigo imaginario, y yo estoy segura que Pepito está aquí, y yo le digo a mi mamá, mamá, es que Pepito está aquí, es una alucinación, porque yo estoy segura que está acá. En cambio, si yo digo, yo sé que Pepito no es real, pero yo lo veo, y lo escucho, y lo siento, eso sería una alucinosis. Debemos tener en cuenta que cuando hay esa disgregación, o sea, cuando yo puedo separar esas dos partes y puedo determinar que no es real, hay un mayor porcentaje de que la patología o que la causa sea de tipo orgánico. En otras podemos encontrar la intensificación, los conversivos, la despersonalización y la desrealización. La despersonalización también la podemos conocer, digamos, en un lenguaje más coloquial como el desdoblamiento. Entonces es que yo me vi acostado en la cama. Eso es una despersonalización. La desrealización es la alteración de la percepción de un ambiente entero. Entonces yo, después de toda esta cuarentena, salí por fin a la calle, pero cuando voy a ubicarme, no me ubico y digo, no, es que toda la ciudad se giró y ahora el sur es el norte y el norte es el sur. Toda la orientación de una ciudad cambió durante la cuarentena. Sí, esto es una desrealización porque pues estoy pasando de lo real a esto. Los conversivos, un ejemplo claro de esto es que un paciente me diga, no, es que yo siento que se me duerme toda la mano, hasta acá, hasta la muñeca. Si sabemos y conocemos que no hay ninguna lesión en un nervio superior, igual lo podemos hacer reflejos, los reflejos están conservados, pero el paciente lo sigue diciendo. No siempre es que el paciente nos está diciendo mentiras. Ellos pueden estarlo sintiendo y percibiendo de esa manera. En cuanto a la memoria, entonces vamos a tener alteraciones en el registro y el almacenamiento que pueden deberse a muchas cosas, tanto a la falta de atención,
el estado de conciencia, el efecto de sustancias o simplemente una falta de motivación por lo que estamos haciendo. Esto lo podemos ver también como cuando estamos estudiando. Si el tema nos gusta y el tema nos interesa, se nos va quedando más fácil, más rápido, como diría la gente, le fluye, le va, pero si definitivamente no me interesa, no le presto atención, estoy medio dormido, estoy borracho, pues mi cerebro no va a registrar esta información. Vamos a encontrar el deterioro de la memoria, y el deterioro de la memoria debemos tener en cuenta que después de los 30 años la memoria no funciona igual. Para la memoria después de los 30 años es difícil aprender nueva información y se pueden olvidar algunas cosas leves, cosas pequeñas, anteriormente aprendidas debido a la disminución de la plasticidad cerebral. La dificultad para evocar la podemos ver en casos, en situaciones, sobre todo en situaciones estresantes, ya que está relacionada o se ha buscado una relación con los altos picos de cortisol. Las hiperamnesias tenemos dos tipos. Las permanentes, que son las que encontramos en esas personas que tienen que son súper dotados y que tienen una memoria extraordinaria, que si tú le dices una fecha, él te va a decir qué día del calendario fue, por ejemplo, qué ropa llevaba todo el mundo vestida, todos los que vio, ese tipo de memoria extrema. Y las temporales, que es cuando están asociadas a emociones intensas, los recuerdos son intrusivos y pueden ser dados por estrés postraumático. Entonces, por ejemplo, los pacientes que han sido violentados sexualmente, muchos tienen muy vivido el recuerdo de muchos detalles de la situación, como un estrés postraumático, cómo puede que haya una amnesia de la situación. Las paramnesias son alteraciones dentro de todo lo que tiene que ver con la memoria. Entonces, por ejemplo, el déjà vu, el jamais vu, son alteraciones o paramnesias. Las confabulaciones es cuando el paciente tiene una laguna, vamos a llamarlo laguna, el espacio en que no se tiene un recuerdo de lo que pasó, pero su cerebro lo llena con otra historia. Y puede ser una historia que da unos datos supremamente falsos, pero la persona no lo está haciendo de manera voluntaria. No es que él nos esté mintiendo sobre la historia, sino que su cerebro reaccionó, tomó una, dos, tres cosas de situaciones X y las juntó y lo volvió una situación. La inteligencia. La inteligencia podríamos hacer 1000 y un test, pero pues en una consulta normal no lo vamos a hacer porque el tiempo no nos va a dar. Entonces solamente lo vamos a identificar como por debajo del promedio, dentro del rango de lo normal o superior al promedio. ¿Cómo puedo yo identificar esto? Si es una persona de un estrato socioeconómico estable, terminó el bachillerato, entró a la universidad, podemos decir que está en el rango de lo normal. Si es un niño prodigio, pues sabemos que es una inteligencia superior al promedio. Y una inteligencia por debajo de lo normal, generalmente vamos a hablar de pacientes con un retraso mental evidente. En cuanto a la introspección vamos a identificarla preguntándole al paciente sobre su enfermedad. Entonces, la ausencia de introspección significa que no hay una percepción del estado psicológico. Entonces, definitivamente para él está bien, todo lo que está pasando es real, está coherente, todo sucede, ¿sí? En la precaria, logro identificar que hay cosas que están mal, pero no puedo llegar más allá, no puedo decir, sí, es que esto está mal por esto y esto. En cambio, en la pobre, por ejemplo, si los hijos hospitalizaron a la mamá porque tuvo, chicos, por favor, el micrófono, gracias. Los hijos hospitalizaron. Chicos, por favor, los micrófonos, porque los demás no me están escuchando bien. Gracias. Por ejemplo, si los hijos hospitalizaron a la mamá tiene una patología, digamos, no sé, esquizofrenia, y tú le preguntas a la mamá, bueno, ¿por qué estás hospitalizada? Entonces, no, es que mis hijos no me comprenden, ellos no quieren que yo los regañe, ellos no quieren hacer nada en la casa,
pero sabemos que la paciente tiene una patología mental, sabemos que tiene una esquizofrenia, que se puso agresiva con todo el mundo y sacó un cuchillo e intentó apuñalar a alguien en la casa, ¿sí? Entonces, ella tiene algo, o sea, sabe que hay algo y logra saber que está hospitalizada, que sus hijos la hospitalizaron, pero no logra entender que es por su enfermedad. Una introspección aceptable es, por ejemplo, cuando le dan una explicación inicial y la puede integrar con una u otra cosa, pero no logra decir, no, es que yo estoy enfermo, yo tengo esta enfermedad y por esto es que estoy acá. Entonces, por ejemplo, un pintor que siente que las figuras que hace le señalan dónde está el trazo como poco estético, que se equivocó, el cambio de tono, él sabe que eso es raro y hace un tiempo recuerda que le pasó lo mismo y que lo hospitalizaron. Y pues él dice, no, sí, es que hace 3 años me pasó algo muy parecido y me hospitalizaron, pero me volvió a pasar. Él sabe que lo hospitalizaron, que no está bien, pero pues él lo toma de una manera, o sea, no es como estoy enfermo y estoy alucinando, sino pues esto está pasando, chévere, porque me ayudan las musas de la inspiración, algo así. Y adecuada es cuando yo puedo decirlo, bueno, no, es que a mí me hospitalizaron mis hijos porque yo intenté apuñalar a uno de ellos en un ataque de esquizofrenia. Eso es una introspección adecuada, que yo pueda asegurar el porqué de toda la situación. La prospección la podemos encontrar como incierta o en construcción. La prospección es cómo el paciente se ve después de salir de hospitalización. Por ejemplo, cuando el paciente está hospitalizado, entonces no, un paciente depresivo que no está todavía bien manejado te va a decir, no, pues yo salgo y me quiero suicidar, o yo salgo y pues nada, voy a dormir, y miro qué hago. Eso es una prospección incierta, no sabe realmente qué va a hacer. En construcción tampoco vamos a pedir que el paciente nos diga, no, es que yo voy a salir y el lunes que salgo voy a ir a hacer esto, pero sí que diga, no, yo quiero ir a la universidad, quiero averiguar, quiero reintegrarme en mi trabajo. Eso es una prospección en construcción. El juicio lo podemos encontrar desviado, debilitado y anulado. El juicio anulado, pues son los pacientes en coma, porque pues no pueden discernir sobre su entorno. Un juicio debilitado implica que no hay distorsión de la realidad, pero se infravalora o se sobrevalora algunos aspectos importantes, como en la depresión. Entonces, pues es que sí, mi juicio está debilitado porque si yo estoy deprimido y siento que si me suicido no pasa absolutamente nada, pues no pasa nada. Entonces, pues ¿no? El juicio real de la muerte está debilitado. Y desviado, si por ejemplo estamos todos en un auditorio, en una conferencia, todos están escuchando al expositor, pero llega una persona y dice que hay otra persona que está hablando y está diciendo groserías y está dando insultos, todos lo miran, es un juicio desviado porque ya rompe el nivel como de la sociedad. En cuanto a la parte motora, podemos encontrar diferentes aspectos del paciente como temblores, fasciculaciones, mioclonías, acaticia, tics, manerismos, flexibilidad seria, creo que este término no mucho. Y es, por ejemplo, que yo al paciente le muevo la mano así y él la deja así. Y le estiro el brazo así y la deja así, como si fueran de cera. Esto lo podemos encontrar y se le conoce como flexibilidad seria. Y la inhibición psicomotora, que es que el paciente realmente no reacciona, y lo hemos visto en pacientes con depresiones supremamente profundas. Tuve un caso muy particular en urgencias, la paciente llegó por un intento de suicidio, se hizo 2 cortadas en las muñecas. Cuando la fuimos, pues esta zona es muy sensible, cuando fuimos a anestesiarla, pues realmente no hizo o sea, no movió un pelo, no, realmente no, como si no le hubiéramos hecho absolutamente nada. Se le anestesió con local, se hicieron las infiltraciones, que son un poco dolorosas, en las 2 muñecas, no pasó absolutamente nada, se realizó la sutura y la paciente inhibida completamente. El sueño, la sexualidad y la alimentación. Frente a esto,
hay algunas discusiones entre los psiquiatras, porque algunos dicen que debe ir en el examen mental y hay otros que dicen que no debe ir. Entonces, nosotros acá no lo incluimos como tal dentro del examen mental, pero sí lo mencionamos. Se supone que el examen mental es del momento en el que yo tengo a mi paciente al frente y lo evalúo. Pero pues yo no puedo evaluarle a mi paciente que está acá al frente ni el sueño, ni la sexualidad, ni la alimentación. Pero sí puedo preguntarlo, entonces sí lo puedo hacer de manera implícita dentro del examen. Entonces, no, mi señora Fernanda, ¿usted cómo durmió anoche? ¿Cómo durmió antenoche? ¿Cuántas horas está durmiendo? Si viene acompañado, preguntarle, porque muchas veces el paciente dice, sí, yo dormí. Y el familiar dice, no, pues durmió 10 horas, pero de las 10 horas realmente durmió una. Estuvo en la cama 10 horas dando vueltas. O la sexualidad, bueno, tiene algún tipo de disfunción, está hipersexual o tiene disminuido la libido. Y la alimentación, cómo se ha alimentado durante los últimos días. Generalmente esto lo analizamos durante la última semana para enfocarnos un poco en la crisis actual del momento. Y el diagnóstico, les traigo no sé qué escuelas, digamos, usen los ejes, nosotros lo usamos, me parece que es una muy buena alternativa para enfocar el diagnóstico, y es, en el eje 1 vamos a colocar los trastornos psiquiátricos específicos diagnosticados. Entonces, por ejemplo, la paciente o el paciente tiene depresión. En el eje 2, sí podemos identificar un trastorno de la personalidad o un retardo mental. En el eje 3, si hay una patología médica diferente a la psiquiátrica. Ejemplo, hipotiroidismo. Recordemos que el hipotiroidismo puede tener como síntoma la depresión. Se pueden ver asociados. En el eje 4, si hay problemas familiares, sociales, económicos, laborales y académicos durante el último año. Si el chico perdió el semestre, va ahí, porque es que si es un estudiante de la universidad que lo único que hace en su vida es estudiar, en el eje 4 va a ser un problema para él haber perdido un semestre completo. Y el eje 5 es el funcionamiento según una escala de evaluación de la actividad global que nos va a dar de 0 a 100 los puntajes según cómo el paciente esté funcionando socialmente. Vuelvo y les retomo lo que les decía al principio. La salud mental afecta muchas esferas de las personas. Si nosotros no podemos identificar bien qué ha sido alterado a tiempo, porque siempre inicia con una cosa que se altera y se va aumentando. La salud mental casi siempre es como una bola de nieve. Entonces podemos irlos identificando pues de a poco. En este momento vamos a abrir ronda de preguntas. Voy a revisar el chat. Bueno, Pau, muchas gracias por la charla. Te voy a ir leyendo, ¿te parece? Vale. La primera es en qué caso tal de que no se tenga la oportunidad de hablar con un familiar, ¿qué datos se podrían pedir? Los datos, lo ideal es que nosotros todos los datos se los pidamos tanto al paciente como al acompañante. ¿Por qué? Porque esto nos puede dar la contextualización de cómo está el paciente, ¿sí? Si nosotros, lo que les decía, le preguntamos al paciente, el paciente me dice, no, yo no estoy casado, y el esposo me dice, sí, nosotros nos casamos hace 5 años. Entonces la idea es comparar. Si tengo, obviamente, si el paciente llega solo, no tengo ni idea de quién es, pues vamos a buscar otras alternativas, pero pues lo ideal es poder obtener información tanto del paciente como de un acompañante. Gracias. También nos dicen, ¿nos puedes dar ejemplos de lo que comúnmente serían experiencias emocionalmente perturbadoras? Listo. Experiencias emocionalmente perturbadoras, un abuso sexual, un suicidio en el hogar, orfandad temprana, entonces que se quedó sin papá y sin mamá, o sin uno o sin el otro, a una edad temprana. La violencia, estamos en un país realmente violento, que hemos enfrentado más de 50 años de guerra y muchas personas del campo han sido víctimas de la violencia. Esto también es una situación emocionalmente perturbadora. Esos son algunos ejemplos.
Ok. Otra es, ¿qué conducta es la recomendada para tratar con una persona intrusiva? Bueno, con una persona intrusiva, nosotros generalmente, a pesar de que debemos ser muy empáticos con nuestros pacientes, sobre todo en salud mental para darles confianza, una cosa es la confianza que yo le puedo dar y la empatía a mi paciente y otra cosa es permitir que el paciente entre a mi, ¿cómo lo digo? Como a mi entorno, ¿sí? A mi espacio personal. Entonces, generalmente con ellos se suelen poner límites, entonces es como, por favor, sin llegar obviamente a la violencia ni a la grosería, porque eso nos va a limitar la relación médico-paciente, pero entonces es, por favor, no toques. Algo así como cuando uno le dice a un niño en una consulta como, no, no cojas ahí, más o menos así. ¿De qué forma se debe tratar a una persona que responde agresivamente cuando se está entrevistando o cuando no obtiene lo que quiere? Bueno, debemos tener en cuenta que nosotros, hay algo que nos dicen en primeros auxilios, pero pues es aplicable a todo, y es primero yo, segundo yo, tercero yo. Yo sé que nosotros nos hemos preparado durante mucho tiempo para atender a nuestros pacientes, pero cuando tenemos un paciente violento, cuando tenemos un paciente agresivo que está intentando violentarnos, lo mejor para nosotros es retirarnos y pedir ayuda a alguien más. Entonces, por ejemplo, si es un paciente de salud mental, que son los que estamos hablando en este momento, pues realmente lo que podemos hacer es inmovilizar, pedir ayuda, obviamente, porque pues nosotros solos realmente no estamos capacitados para inmovilizar a un paciente y hacer una inmovilización, obviamente todo esto con el permiso pues del familiar en caso tal de que tenga. A veces el familiar nos ayuda bastante con ello, entonces ellos lo mantienen controlado, pero pues en caso tal de que nosotros estemos en riesgo, inmovilizar, sedar y esperar. Gracias. También nos preguntan, ¿qué diferencia hay entre apatía y anedonia? La apatía es más como yo represento, o sea, como yo voy hacia otra persona. Soy apático a algo, o sea, como que no me gusta. Realmente el sentimiento de apatía es que no me gusta o no me agrada. La anedonia es que no puedo sentirlo, o sea, yo no tengo, mi cuerpo y mi cerebro no me permite sentir nada, como todo me da igual. Y también suelen ser cosas que antes nos gustaban y actualmente ya no. Em, Dicen, la diferencia de un ataque de pánico y uno de ansiedad es el estímulo que lo produce. La ansiedad tiende a ser no tan elevada, lo mismo, volvemos como a los rangos, ¿no? La ansiedad tiende a tener un rango estable y la ansiedad tiende a ser por un tiempo más duradero. El ataque de pánico es del momento. Entonces es cuando yo voy caminando y lo que les decía, me encuentro la araña. O sea, yo venía con una ansiedad porque pues sí, en el campo es muy probable que me encuentre una araña. Pero el ataque de pánico me da cuando yo veo la araña caminarme por el brazo y pego el grito y colapso y me da taquicardia y sudo. Incluso hay gente que se desmaya frente a un estímulo de un ataque de pánico. La ansiedad no llega hasta ese extremo. Nos piden diferencia entre la idea perseverante y obsesiva. La idea obsesiva es la que se me fue la palabra, nos conduce a una compulsión. Yo tengo una idea perseverante, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Tengo que estudiar, ¿sí? Todos tenemos esa idea perseverante en la cabeza porque tenemos que estudiar, así estemos o no en cuarentena. Pero una idea obsesiva es que yo diga, tengo que estudiar y me tengo que sentar a estudiar porque tengo que controlar mi idea de una manera específica, ¿sí? Y generalmente la compulsión que se tiene es una misma para el mismo estímulo. Las ideas perseverantes pueden ser de muchas cosas, o sea, como permanentes, pero de varias cosas. En cambio, las obsesivas tienden a ser muy limitadas, como esas que les nombré. También nos dicen cómo identifica que un paciente no está teniendo paramnesias, ya que nos decías que no es algo de lo que el paciente tiene conciencia al momento de comentarnos. Ok, ahí entra a jugar mucho, por ejemplo, las confabulaciones, entra a jugar mucho el acompañante, ¿sí? Porque pues el paciente me está diciendo, no,
imagínate que yo ayer estaba en Dubái o bueno, ahorita, ayer estaba en piscina y me estaba bronceando delicioso y el familiar atrás me está diciendo, ayer estuvimos todo el día en la casa. Pero el paciente realmente cree que ayer estuvo en piscina, por ejemplo. Eso es un ejemplo así como muy básico, pero entonces sí tengo que corroborarlo con lo que me está diciendo otra persona, porque pues yo tampoco tengo la forma de estar seguro. A veces son pues cosas muy ilógicas, pero pues no puedo entrar a ahondar media hora o una hora para saber si es o no es. Generalmente para esto nos ayuda el acompañante. También nos dicen dentro de qué parámetro semiológico y en la historia clínica entra la descripción en caso de enfrentarnos a un síndrome de Cotard. El síndrome de Cotard es una idea, no sé si en algún momento lograron escucharme la idea nihilista. La idea nihilista puede entrar, el síndrome de Cotard, perdón, puede entrar dentro de la idea nihilista. Es como un subtipo, perdón, de estas. La idea nihilista ya es como cuando definitivamente no siento nada. En el Cotard tengo parte sí, parte no, como un pre-nihilista. Gracias. Em, ¿Cómo tratar mejor una disminución de la libido si se sabe que la persona es ansiosa, sobrepiensa la situación y a las soluciones se muestra negativo? Dice que nada le funciona. Bueno, las personas ansiosas, pues sabemos que la medicación en una persona ansiosa pues no es como lo más importante, ¿sí? Como no, sino la psicoterapia. Y en ese caso, digamos que si uno de los síntomas de la persona ansiosa es la libido, la disminución de ella, lo que mejor nos puede funcionar es la misma, la psicoterapia. En estos pacientes ansiosos tenemos que entrar a hablar mucho. Lo que les decía, muchos pacientes ansiosos generalmente van concomitantes con la depresión. Entonces, si tenemos un paciente que viene con ansiedad, con disminución de la libido, aparte tiene depresión y tiene un consumo de medicamentos antidepresivos, como son los inhibidores de la recaptación de serotonina, estos medicamentos, algunos, tienden a disminuir aún más la libido. Entonces, debemos buscar si hay alguna causa orgánica, como es el medicamento, o si netamente es por la parte mental, psicológica, y entrar a hacer psicoterapia. Diferencia entre ilusión y alucinosis. Listo, en la ilusión hay un estímulo. Yo les decía el ejemplo de la silla con el perro. Ahí hay algo que tiene 4 patas y mi cerebro lo transforma a un perro. En la alucinosis, yo soy consciente de que lo que está ahí no existe y que estoy viendo un gato morado, pero pues que el gato morado realmente no existe, pero yo lo estoy viendo. La ilusión es cuando se altera un estímulo. Nos dicen que sí es correcto decir entonces que la alucinosis es una alucinación en donde eres consciente. Sí, esa es básicamente la definición de una alucinosis. Lo que yo les decía, recordemos que si un paciente te dice, yo sé que estoy como alucinando, o sea, que es 100% consciente, debemos buscarle también causas orgánicas porque es en mayor medida de este tipo. ¿Qué tan frecuente es que un paciente acuda al servicio con un trastorno de idealización y qué tan frecuente lo es uno que llegue con un trastorno obsesivo? Bueno, es que los trastornos obsesivos generalmente ya llegan manejados, al menos pues en mi caso, en mi práctica clínica, que como les he comentado algunos, nosotros en la Universidad del Tolima vemos psiquiatría de 5º semestre, he visto yo creo que unos 2 pacientes obsesivos, pero pues son pacientes que ya están medicados, ya están manejados, incluso tenemos una historia y fue que vimos un paciente obsesivo, evidentemente obsesivo, en un aeropuerto. Se veía, o sea, estaba limpiando obsesivamente la mesa en la que se iba a sentar. Se nota la incomodidad de las personas, pero realmente no es que sea algo muy frecuente este tipo de trastornos, o sea, no es que los encontremos en cantidad, pueden haber rasgos, ese es
Esa es pues eso lo vamos a hablar o lo van a hablar mis compañeros en la charla de trastornos de personalidad, y es que hay personas que tienen rasgos de algunos que no significa que sea el trastorno. ¿Y hay alguna relación de causalidad entre ambas en el trastorno de idealización y obsesivo? No entiendo esa parte de la pregunta, Santi. Si quieres, puedes abrir el micrófono y me explicas tu pregunta. Hola, Pau. Hola. Pau, pues es que, o sea, según yo entiendo y pues con los pocos conocimientos respecto a la salud mental, idealizar es el típico ejemplo del enamoramiento, ¿cierto? Pero entiendo que el obsesivo es una persona también que se empecina de alguna u otra manera por algo. O sea, ¿cómo diferencio yo la idealización de la obsesión en un entorno clínico? Ok. Lo que yo les decía, la obsesión tiene una compulsión que lo compensa. Siempre. La obsesión va a tener la compulsión. Entonces, si mi obsesión es la higiene, mi compulsión va a ser limpiar. Perdón, la contaminación, mi compulsión va a ser limpiar. Si es el desorden, mi compulsión va a ser organizar. Sí, tiene algo que lo compensa, entre comillas, porque obviamente pues ya empieza a volverse, al principio puede ser como lavar la loza 2 veces y ya después pueden ser 5 veces y 10 veces, ¿sí? Ya se vuelve exagerado. Pero la idealización es más, por ejemplo, en el caso que tú lo pones, sería más como, no sería como un trastorno, sino como una idea fija más, o una idea prevalente. ¿Sí? Sí, sí, vale, gracias. Eric nos pregunta cómo debe prepararse el médico a atender a una persona que tiene una depresión a carácter por una culpa que le limita a expresar, pero está al borde de un colapso emocional. No entiendo la pregunta, perdón. Eric, ¿puedes abrir el micrófono y hacer la pregunta un poquitín más clara, porfa? ¿Cómo debe prepararse el médico? No sé si la estoy entendiendo bien. Es una persona que tiene depresión, digamos que tiene una crisis depresiva por algo que le causa una culpa. ¿Sí? ¿Sí es eso lo que quieres decir? Eric. Esperemos que Eric responda para poderle responder bien la pregunta. Bueno, seguimos. 2 preguntas más y cerramos la sesión. Vale, sí. ¿La sujeción de miembros en los pacientes violentos no afectaría la relación médico-paciente? Claro que sí. O sea, obviamente hacer una inmovilización de 5 puntos en un paciente pues no es nada agradable, ni para nosotros como personal de salud, ni para los pacientes, ni para la familia, pero cuando hay personas que se encuentran en riesgo, debemos hacerlo. O sea, debe primar digamos, el riesgo-beneficio de disminuir mi relación médico-paciente con un paciente psiquiátrico a que todo mi personal termine con la nariz rota o con un ojo morado. Gracias. ¿La idealización no es un mecanismo de defensa? También hace parte de los mecanismos de defensa. ¿La ciclotimia y el TAP son trastornos diferentes? No, la ciclotimia es como una manera, pues es que todo eso ya son trastornos, eso es una charla gigante, pero la ciclotimia es como una parte, el TAP sube y baja, ¿sí? De cierta manera, digamos que lo lleva en una curva. La ciclotimia es como aplanar, como juntar esa curva y que se vuelva de esta manera. Sí, no sé si me di a entender con ese ejemplo de las curvas. ¿Cómo se hace para saber que el paciente tiene una patología que debe ser tratada en psiquiatría y no en neurología, como en una demencia frontotemporal que inicia con cambios en su personalidad de actuar? Bueno, eso era algo de lo que hablábamos que es importante en el diagnóstico. Yo debo buscar otras cosas que no para, o sea, digamos que la psiquiatría o el diagnóstico psiquiátrico es mi último elemento.
Sí, yo no puedo atribuir todo lo que se me atraviese a algo psiquiátrico. Debo buscarle, por ejemplo, un paciente depresivo. Siempre que a nosotros nos llegue un paciente con un cuadro marcado de depresión, debo sí o sí hacerle una TSH, porque puede ser una representación de un hipotiroidismo. Sí sé que los cambios de personalidad y de actuar van a depender también de los grupos etarios. Sabemos que una esquizofrenia tiende a dar los primeros episodios en la juventud. Obvio, no es en todo el mundo, pero es la generalidad. Entonces, vamos a buscar esos puntos específicos de cada enfermedad. Por ejemplo, pues en ese caso sería más por el lado de la esquizofrenia para poderlos diferenciar. No sé si dejamos ahí ya o continuamos. Voy a responder solo esta, que no quedó muy clara de la de arriba, y si gustan de pronto pueden entrar por el chat de WhatsApp y contestaré algunas, no todas, claramente, pero pues intentaré contestar algunas que creo como más pertinentes sobre el tema. Y es la que hace Mariana, que dice que cuando dije que la ansiedad no llega a ser tan exagerada como para provocar un desmayo, cuando hay un síncope por alguna fobia. Cuando hay un síncope por alguna fobia es un ataque de pánico. ¿Sí? Eso era lo que les decía. La ansiedad es como esa sensación de preparación para la situación de miedo, pero ya cuando pasa y que ya definitivamente no puedo actuar ante ella, eso es un ataque de pánico. Listo, chicos. Muchísimas gracias. Vamos a pausar la grabación en este momento para poderla subir inmediatamente a YouTube para que las personas que no pudieron estar, entonces díganles igual si tienen algún compañero que no pudo ingresar